Muchísimas gracias. Quiero antes que nada, pues, desearles a todos salud, sobre todo en esta situación tan difícil que estamos pasando, y también que cumplan todos sus objetivos, todos sus propósitos en este nuevo año. Y también agradezco por la oportunidad de presentar este modesto trabajo. Permítanme, voy a compartir pantalla. Bueno, por favor me dicen si ya pueden verla. Sí, ya Sí, está. sí, se ve perfecto. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, comienzo con esta pantalla en donde muestro lo que estamos viviendo en nuestro país respecto a las matemáticas. 6 de cada 10 niños en nuestro país tienen problemas con las operaciones básicas de matemáticas. Parto pues, en esta presentación de tomar en cuenta la importancia de nuestro papel como docentes, de que debemos educar y formar a nuestros estudiantes pues, de la mejor manera posible, y también convencido, como alguna ocasión lo mencionó el doctor Struck, de que nuestros estudiantes son inteligentes. Bueno, como pueden ver en esta primera pantalla, Cerraste tu micrófono, Rogelio. perdón, entonces no me han escuchado desde el principio, ¿verdad? A partir de No, esta solo fue lámina. los últimos segundos. Ok. Cuando empezaste a hablar de este. Perfecto, gracias, agradezco. Bueno, decía, en esta introducción muestro que, como todos lo hemos estado viviendo año con año, nuestros alumnos realizan ciertos procedimientos que aquí les llamo equívocos, pero que se explican a partir de métodos que los mismos alumnos realizan y que consideran ellos, pues, que son correctos, pero que en realidad, como lo vamos a ver, pues tienen una validez solamente parcial. Algunos autores le llaman a esto concepciones limitadas. Y pongo a continuación, digamos, la interpretación de lo que significa equívoco y lo que significa un error. Equívoco, como pueden observar, es una expresión o situación que puede entenderse o interpretarse según varios significados o sentidos. Pongo algunos ejemplos. Cuando mencionamos la palabra gato, podemos estarnos refiriendo a un animal o también a una herramienta mecánica que nos sirve para subir un automóvil y cambiar un neumático. También podemos hablar de cólera, ¿verdad? Cuando estamos enojados o haciendo alusión a este padecimiento o a esta enfermedad. Sierra, por ejemplo, podemos hablar de una estructura montañosa o bien de un instrumento para cortar. Entonces, esto es, digamos, la interpretación que le doy aquí de equívoco. Y error, pues es una idea o una opinión o expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Bueno, pues entonces aquí les muestro, como pueden observar en esta primera diapositiva, algunas equivocaciones comunes de nuestros estudiantes. Vean la primera, en donde nuestros estudiantes, algunos, no digo todos, algunos, cancelan lo que ven exactamente igual en el numerador y en el divisor de una fracción. En el segundo ejemplo, pues algunos estudiantes efectúan las adiciones de fracciones simplemente sumando por separado numeradores y denominadores. Otro caso, multiplican números racionales como si se tratara de una división. Aplican reglas de signos en operaciones de suma, como el caso 4. Consideran que el denominador de una fracción solo divide a uno de los sumandos del numerador, y en otras ocasiones consideran que el divisor de una fracción divide a todo lo que está en el numerador. Bueno, también vemos en ocasiones que simplifican exponentes que ven idénticos en el numerador y en el denominador.
Bien, otros asumen que la raíz cuadrada de una expresión como a cuadrada más b cuadrada se puede simplificar separando en la raíz de cada sumando y eliminando los exponentes con los radicales. Y en productos notables, pues cuántas veces no hemos visto que nuestros alumnos al ejecutar el cuadrado de un binomio solo elevan al cuadrado los términos como se muestra en el caso 9. En el caso 10, pues también es común observar que al multiplicar un monomio por un polinomio, solo multiplican el monomio con el primer sumando del polinomio. Y en el caso de una ecuación, pues a veces ven términos como en este caso el número 2 y dicen, está sumando, lo paso restando, y hacen ese proceso para tratar de resolver la ecuación. Y en el último, ejecutan algunas restas de fracciones, considerando o asegurando que se van ciertos números, dice se va o se elimina, así dicen. Y entonces cuando hacen esta operación, al dividir 4 entre 4, dicen se va, y entonces nada más dejan el menos x menos 3. Estos son solo algunos de muchos errores que vemos o equivocaciones que vemos en nuestros alumnos. Entonces planteo el primer caso que quiero pues, revisar con ustedes, y es el de cancelando el error, así le he denominado, y pongo el siguiente ejemplo. Tengo la fracción 16 sobre 64, y algunos alumnos ven que el 6 aparece tanto en el numerador como en el divisor, y lo simplifican o lo cancelan, y llegan a un cuarto. Y aquí la pregunta es, ¿en realidad está erróneo esto? Bueno, pues vamos a observar. Voy a suponer que A, B y C son dígitos, es decir, 1, 2 hasta el 9, y que entonces A, B y B, C serían los números que representarían de manera genérica a una fracción, como lo pueden ver en la parte de abajo, y que si en esta proponemos lo que un alumno podría hacer, cancelar la B, pues llegarían a el resultado A entre C. Bueno, en el ejemplo que les mostré anteriormente, pues el proceso correcto lo vemos aquí en este renglón que estoy señalando, y sin embargo con el proceso que el alumno realiza llega al mismo resultado. Entonces en esta operación se me ocurre presentarla de esta forma. Vean, 16 como 10 por 1 más 6 y el 64 como 10 por 6 más 4. Y entonces propongo una que tenga esa forma, pero con dígitos A, B y C, como se muestra en la parte de abajo, y efectuando la operación como normalmente un alumno que se equivoca lo realiza. En la parte de abajo ejecuto algunas transformaciones de esa expresión hasta llegar a la última que dice 9AC igual a B por 10A menos C. Bueno, y en ella hago una primera consideración. Supongamos que A y B son iguales. Bajo esa premisa, entonces la expresión se convierte en 9AC igual a, que multiplica a 10A menos C. Y nuevamente realizo algunas transformaciones, como pueden observar, hasta llegar a este resultado final, que 10AC es igual a 10A cuadrado. Es sencillo verificar que esta igualdad será verdadera siempre y cuando A sea igual a C. Y como originalmente propuse que A fuera igual a B, entonces en este caso podríamos decir que los tres deben ser iguales, A, B y C. Y con esta situación, pues se presentan nueve fracciones, que son casos triviales, en donde simplificando, como lo hacen algunos alumnos, pues efectivamente se llega a resultados correctos. Bien, pero bajo la condición de que A y B son dígitos, es decir, pueden ser del 1 al 9, entonces la fracción AB entre BC se obtiene de una cantidad bastante considerable de formas que se pueden obtener mediante esta expresión de una ordenación con repetición. En realidad son 729 formas de presentar la fracción, y si de ellas quitamos las 9 que tenemos anteriormente, pues nos quedan 720 por revisar en cuántas de ellas el procedimiento
de nuestros alumnos o de algunos de ellos, pues llevaría a soluciones correctas. Obviamente no me dediqué a hacer el análisis de todas ellas, pero propongo aquí algunos casos. Por ejemplo, si B es igual a 6, el dígito 6, en la expresión que anteriormente les mostré y que aquí la vuelvo a presentar, 9AC igual a B por 10A menos C, pues se convierte en la expresión que tenemos aquí abajo, y si hacemos algunas transformaciones como las que ustedes están viendo en pantalla, al final llegamos a que A debe ser 2C sobre 20 menos 13. Bueno, en esa expresión, si hacemos el análisis siguiente, en primer lugar, A y C, pues son dígitos y por lo tanto deben ser positivos, es decir, mayores que 0. Por lo tanto, en la expresión que obtuve de que A es igual a 12 entre 20 menos 13, pues 12 también debe ser positivo, puesto que C es positivo. Entonces, puesto que A es un dígito y también es positivo, entonces el cociente me debe dar una cantidad positiva de donde se debe cumplir, entonces que el divisor 20 menos 3C, pues debe ser también positivo. Resolviendo esta última desigualdad, se llega a que C debe ser menor que 6.6 periódico. Como C es un dígito, bueno, pues hasta aquí diríamos que C podría ser del 1 al 6. Sin embargo, también hay que analizar que como A es un dígito, es un entero positivo, pues entonces también se debe cumplir que 2C debe ser mayor que 20 menos 13. Entonces, de esa premisa, vuelvo a resolver la desigualdad y se llega a que C debe ser mayor o igual que 4. ¿Cuáles son los números que cumplen simultáneamente con las dos condiciones? Pues estos de abajo, el 4, el 5 y el 6. Finalmente, entonces, tenemos que A puede ser cualquier dígito de 1 a 9, B es el 6 que propuse y C solo puede ser 4, 5 o 6. Y de aquí hago tomo algunos casos, por ejemplo, este primero, vean, si A es 1, B es 6 y C es 4, y hago la simplificación que algunos estudiantes realizan, y pues vean, se presenta el caso con el que originalmente estoy planteando esta situación. Pero hay otros, como este que ven acá abajo, en donde A puede ser 2, B 6, C 5, cumple con las condiciones previas, y también se cumple que 26 sobre 65 da lo mismo que 2/5, haciendo la simplificación del 6. Y un tercer ejemplo, en donde si A es 6, B es 6 y C es 6, que es el caso trivial que veíamos al inicio, pues también se cumple. Otra propuesta es que B sea 9 y volvemos a analizar de la misma forma la expresión de 9AC igual a B que multiplica 10A menos C, y al sustituir ese valor de B, volvemos a hacer un análisis, una serie de transformaciones y llegamos a que C debe ser A debe ser C sobre 10 menos C. Y nuevamente hacemos los mismos, el mismo análisis que el caso anterior, donde A y C siendo dígitos, pues son positivos, y que entonces, como A es positivo también, entonces el cociente C sobre 10 entre C debe ser positivo, de donde se deduce que 10 menos C, pues debe ser mayor que C. Resolviendo esa desigualdad, pues llegamos a que C debe ser menor o igual que 9. Y también suponiendo, en la situación de que A es un entero positivo, pues también debe cumplirse que el numerador debe ser mayor o igual que el divisor. Resolviendo esa expresión, llegamos a que C es mayor o igual que 5. De donde tenemos que los valores posibles de C, pues van de 5 a 9. Entonces, sabiendo que A, B y C son dígitos que cumplen con estas condiciones de que A puede ser cualquiera de ellos, B, el 9 que propuse, y C, los dígitos 5, 6, 7, 8 o 9, pues analizo unos casos particulares como ven aquí, y vean si A es 1, B9 y C5 se vuelve a cumplir, que 19 sobre 95 es lo mismo que un quinto, o en el caso de abajo, cuando A es 4, B9 y C8, que 49 entre 98 es lo mismo que 4 octavos. Bueno, aquí un tercer caso que es el trivial, en donde si A, B y C son todos el 9, pues se cumple también esa situación. Pero además de estos existen muchos otros más casos. Por ejemplo, fracciones de la forma
A0B entre C0D, en donde A, B, C y D pues pueden ser dígitos distintos de 0, ¿verdad? Si consideramos la condición de que el divisor sea múltiplo del numerador, vamos a tener fracciones como las que estoy presentando aquí abajo, por ejemplo, 101 entre 202, 101 entre 306, etcétera, en donde también se cumple que sí, cancelamos el 0, simplificamos el 0, la fracción resultante es exactamente equivalente a la original en cuanto al resultado se refiere. Y otros casos, pues vean también estos que presento aquí abajo con mayores cifras, también hay casos en donde se cumple que haciendo esas cancelaciones se llegan a resultados correctos. Bueno, esta es una primera situación que les presento. A otra le he llamado exponentes que se escabullen. Y es el caso, como lo había mostrado al inicio, donde los alumnos ven exponentes idénticos arriba y abajo y hacen la simplificación. Y entonces dicen A cuadrada más B cuadrada entre C cuadrada es lo mismo que A más B entre C. Evidentemente esto no es correcto, no es correcto. Sin embargo, vamos a ver que existen casos en que se cumple esta igualdad. El caso trivial, pues, se presentaría si A, B y C son iguales, ya que, como pueden ver en este primer renglón, si B y C lo desplazamos por A, entonces tenemos A cuadrada más A cuadrada entre A cuadrada, lo cual nos da 2. Y lo mismo sucedería si desplazamos y ponemos B cuadrada más B cuadrada entre B cuadrada, o C cuadrada más C cuadrada entre C cuadrada. En todos esos casos nos da el mismo resultado, 2. Bueno, en ambas situaciones, ¿verdad? O sea, haciendo la operación correctamente y haciendo la operación con el procedimiento que les muestro de algunos de nuestros estudiantes. Pero existen otros casos más en donde se cumple esta situación. Por ejemplo, vean este caso particular. Si A vale 2, B vale 3 y C es 13 quintos, vean del lado izquierdo, en la expresión A cuadrada más B cuadrada sobre C cuadrada, estoy colocando los valores y de ahí para abajo ejecutando las operaciones como normalmente debemos realizarlas. Y del lado derecho con el procedimiento de simplificar los exponentes. Y vean, llegamos a resultados idénticos. Un caso más se presenta si consideramos que C es el cociente A cuadrada más B cuadrada entre A más B. Obviamente con la condición de que A más B no sea 0. Y entonces en la expresión que estamos analizando de A cuadrada más B cuadrada entre C cuadrada igual a más B entre C, pues vean, quedaría esta expresión que tenemos aquí con el procedimiento de cancelar los exponentes como lo realizan algunos de nuestros estudiantes. Realizando algunas transformaciones, vean aquí se ve el procedimiento del lado izquierdo, que es el que normalmente debemos realizar, y el de la derecha, donde los estudiantes lo hacen con ese mecanismo de eliminar los exponentes, y vean que al final se llega exactamente a lo mismo. Y aquí diríamos incluso que para cualquier número real A, B, exceptuando la condición A más B diferente de 0, se cumple que se puede realizar esa cancelación de exponentes. Bueno, una tercera situación le he denominado re fácil es sumar fracciones, y estoy hablando del caso siguiente. Vean, esta suma de fracciones A sobre B más C sobre D, algunos alumnos la realizan sumando los números de arriba por separado de los números de abajo. Bueno, en general, pues sabemos que este procedimiento no es correcto. Sin embargo, se pueden obtener casos en donde resulta correcto. Por ejemplo, vean, aquí tenemos la operación, la vamos a ejecutar de manera correcta. Aquí se está realizando, ¿sí? De manera correcta. Y al final, veamos cómo al despejar A obtenemos menos B cuadrada C entre B cuadrada. Entonces, esta es una condición necesaria para que esta igualdad sea verdadera, es decir, para que el procedimiento que ejecutan los estudiantes pudiera darles resultados correctos. Si deseamos que se obtengan soluciones enteras, pues tendríamos que tomar en cuenta que C debe ser múltiplo de D cuadrada o que B cuadrada debe ser múltiplo de D cuadrada.
Aquí estoy en un ejemplo en donde C vale 12, es múltiplo de D cuadrada, que sería 4. Entonces vean, si doy a B el valor 3, C 12 y D 2, y A lo consigo con la expresión de arriba, que sería menos 27, entonces vean que al hacer la operación correctamente, llegamos a menos 3, y al hacer la operación como lo hacen algunos estudiantes de sumar numeradores y divisores, se llega a la misma solución. Y el caso también que comentaba de si B cuadrada es múltiplo de D cuadrada, también vean aquí este caso donde B es 10, C 15 y D 5, entonces B cuadrada es 100 y D cuadrada es 25, obviamente 100 es múltiplo de 25, y entonces vean que se puede verificar que por el procedimiento correcto y por el procedimiento que utilizan algunos jóvenes, se llega exactamente al mismo resultado. Bueno, pero además también podemos obtener resultados racionales. Vean, en este caso, si proponemos que B sea 10, C4 y D5, con estos valores y la expresión que obtuve anteriormente de A nos lleva a un menos 16, utilizando estos valores, pues vean, usando el procedimiento correcto y el de los alumnos, también se llegan a soluciones iguales, idénticas. Bueno, un siguiente caso es, ¿y qué con las diferencias? Así le nombro, y vean, aquí lo que puse, son bien rápidas, solo hay que multiplicar los denominadores. Entonces, 1 entre A menos 1 entre B es un caso obviamente particular de resta, pero aquí si a los estudiantes se les ocurre que el resultado es la unidad dividida entre el producto de los divisores, ¿verdad? Obviamente con la condición de que A y B no sea 0, pues veamos que este procedimiento a veces resulta infalible, ¿no? Bueno, aquí en la parte de abajo, bueno, estoy haciendo una serie de transformaciones hasta llegar a que B debe ser igual a A más 1 para que esto que está propuesto aquí y que algunos estudiantes realizan, pues resultara correcto o para obtener soluciones correctas. Entonces vean aquí este caso. Tenemos la operación, obviamente la condición de que AB deben ser distintos de 0 y de que B debe ser igual a A más 1. Entonces, si proponemos que A sea 3, pues vemos A más 1 sería 4, por lo tanto B sería 4. Y vean, el procedimiento correcto del lado izquierdo y el incorrecto del lado derecho nos lleva a una misma solución. Aquí estaba otro caso con fracciones. Si A es un cuarto, pues A más 1 nos daría 5 cuartos, es el valor de B. Hacemos operaciones del lado izquierdo y del lado derecho con los dos procedimientos y llegamos a la misma solución. Un tercer ejemplo, también con números negativos, se cumple la condición. Vean, obtenemos resultados iguales. Bueno, y aquí vamos con otro de los casos que citaba al principio, que es el de los productos notables. Aquí les pongo, es notable que muchos estudiantes pues no aprenden estos productos, y tal es el caso del cuadrado de un binomio, ya que lo desarrollan de esta manera. A más B al cuadrado igual a cuadrada más B cuadrada. Pero sorprende que cuando resuelven algunas ecuaciones, aplicando este procedimiento, llegan a soluciones correctas. Entonces vean, por ejemplo, tengo esta ecuación de esta forma. X más A al cuadrado más X más B al cuadrado igual a X más C al cuadrado. Realizando el proceso como lo hacen algunos alumnos, pues quedaría X cuadrada más A cuadrada más X cuadrada más B cuadrada igual a X cuadrada más C cuadrada. Vamos a ver que si existe la solución, la pueden obtener de manera correcta, pero hay una condición, obviamente, para que esto se pueda cumplir. Entonces, realizo algunas transformaciones aquí. Vean, desarrollo adecuadamente los binomios al cuadrado. Aquí está el desarrollo. Y luego propongo que 2ax más 2bx sea igual a 2cx. Y de aquí me pongo a despejar c. Y llego a que c debe ser a más b. Entonces, sustituyendo este resultado, previamente la expresión original, el desarrollo correcto que tengo aquí, pues lo presentamos en la siguiente forma. Vean. Agrupo 2ax con 2bx y factorizo. Y entonces tengo a más b, que es c, según el despeje que hice anteriormente, y vean que haciendo esa sustitución, pues llego exactamente a lo que hacen los alumnos, ¿verdad? Que los binomios
los elevan al cuadrado elevando cada término de los binomios. Entonces pongo un ejemplo. Vean, aquí está una ecuación, x más 1 al cuadrado más x más 2 al cuadrado igual a x más 3 al cuadrado, en donde se cumple que a más b, a es el 1, b es el 2 y c es el 3, entonces se cumple que a más b es igual a c, y entonces desarrollo como los estudiantes, elevando al cuadrado cada sumando, y llego a dos soluciones, x igual a menos 2 y x igual a 2. Y probamos la validez de estas soluciones en la ecuación original y vean que se cumple, que las soluciones pues son correctas. Entonces, generalizando, podría proponer no solamente para este caso de binomios, sino para este otro, de x más a al cuadrado más x más b al cuadrado igual a fx más c al cuadrado. Y tal es que si desarrollamos como lo hacen algunos estudiantes, llegaremos a esta expresión que tenemos aquí abajo, y entonces hago algo semejante al caso anterior. Es decir, desarrollo correctamente los binomios y agrupo 2a de x con 2b x y lo igualo con 2c f x y despejo c. Y llego a esta expresión que depende de a, d, b, e y f. Y entonces, ahora, regresando a la expresión correcta, pues hago un procedimiento parecido al anterior para poder sustituir el valor que acabo de obtener. Entonces, vean, aquí lo estoy sustituyendo y efectivamente con esa sustitución llego a la forma en que ellos desarrollan los binomios. Pongo un ejemplo en donde se cumple eso. Vean, aquí propongo que D sea 2, A1, E sea 5, B sea 2 y F sea 6. Y con esos valores, sustituyendo en esta expresión que dice AD más B, E entre F, obtengo este 2. Entonces, esta condición ya me garantiza que con el procedimiento que utilizan algunos estudiantes se llega a las soluciones correctas. Vean, aquí se desarrolla así como lo hacen los estudiantes, se llega a estas dos soluciones que si las verificamos, vean, aquí está la comprobación, efectivamente se llegan a soluciones que son correctas. Bueno, hasta aquí he presentado procedimientos que diríamos son absurdos, pero que en cierta forma tienen explicación matemática, porque son válidos en casos particulares. Pero ahora, pues, presento los siguientes casos. Bueno, uno que es muy frecuente en nuestros estudiantes, el de la raíz cuadrada. ¿Qué hacen? Bueno, cuando ven cuadrados en el interior sumados, pues se les ocurre simplificar la raíz con los cuadrados y obtener a más b. Bueno, pero veamos el siguiente ejemplo donde este procedimiento que le estoy diciendo aquí, sacrílego, nos lleva a encontrar las soluciones correctas de este sistema de ecuaciones. Entonces, vean, tengo esta ecuación x más 1 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 16 y esta x cuadrada más 2y igual a 19. Entonces, la ecuación 1 la puedo reescribir así, ¿verdad? El 16 como un 4 al cuadrado. Y entonces, aplicando este procedimiento de nuestros estudiantes, de algunos de ellos, ¿verdad? Se llega a esta ecuación, x más y igual a 8. Y entonces, los alumnos, en lugar de resolver el sistema original, resuelven el sistema x más y igual a 8 con la segunda ecuación, x cuadrada más 2y igual a 19. Despejan de la primera ecuación y, la sustituyen en la segunda, obtienen esta ecuación cuadrática, la resuelven y encuentran esta solución. x1 igual a menos 1, x2 igual a 3. Y entonces, al sustituir en la ecuación x más y igual a 8, el x igual a 1, por un lado, obtienen y igual a 9, y al sustituir x igual a 3 por otro lado, obtienen y igual a 5. De manera que concluyen que un par de soluciones son los puntos menos 1,9 y 3,5 del sistema de ecuaciones original, que obviamente cada una de esas ecuaciones representa una curva. Bueno, entonces me permite usar GeoGebra, en el caso particular del ambiente CAS, para mostrar qué está sucediendo. Entonces vean, aquí tenemos las ecuaciones originales, son estas dos, y aquí está su representación gráfica. Como pueden observar, las dos soluciones que obtienen los alumnos efectivamente son soluciones del sistema, aunque les faltaron dos más, pero encontraron por lo menos dos que son correctas. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, pues lo vemos acá en la parte de abajo, en esta otra representación
en GeoGebra en donde tenemos tres ecuaciones, las dos originales y la que ellos encontraron por el procedimiento incorrecto, y Ya no te escuchamos. Ay, Se congeló, ¿no? Se congeló la imagen del profesor, ¿no? creo que sí. Creo que sí. Se fue el audio. No, creo que sí tiene problemas con internet. Déjame checar. Sí, se congeló. bueno, me dicen si ya pueden ver la presentación. Sí. Ok. Bueno, entonces les decía, lo que realmente resolvieron los alumnos con ese procedimiento es un sistema de tres ecuaciones que se ven aquí arriba. Pero vean, aquí está otro ejemplo. Consideremos este sistema de ecuaciones, x menos 2 entre y menos 1 igual a 3 quintos y x menos 1 entre y menos 2 igual a 1. Si manipulan la primera ecuación de esta manera los alumnos, observen separando x entre y menos 2 entre 1, entonces despejando x entre y, que aquí está el proceso de despeje, se llega a que ese x entre y es 5 sextos. De donde los alumnos deducen, pues x es 5 y y es 6, sin necesidad de utilizar la otra ecuación. Y ahora veamos qué pasa con este caso en GeoGebra. Vean, aquí tengo la presentación en GeoGebra. Este es el sistema original y Oye, efectivamente... Rogelio, Sí, perdón. perdón que te interrumpa, nos estabas terminando de dar el ejemplo en GeoGebra del anterior, ¿no? Ya Sí. no te oímos la última partecita. Ah, ok, regreso. Gracias. No, al contrario. Gracias por decírmelo. Bueno, en el caso anterior decía que los muchachos, en realidad de resolver este sistema que tenemos aquí en GeoGebra, en la parte de arriba, donde están las dos ecuaciones originales del sistema y que tiene estas cuatro soluciones, en realidad los alumnos solo encontraron con ese procedimiento erróneo estas que estoy señalando aquí. Y en la parte de abajo, también en GeoGebra, estoy presentando la ecuación que ellos obtuvieron con el procedimiento de cancelar la raíz con los cuadrados y que les lleva a una nueva curva, que es esta recta, y que pasa por los mismos puntos que la circunferencia y la parábola. Entonces decía que en realidad con ese procedimiento que ocupan los estudiantes en ese caso, pues lo que están haciendo es resolver un sistema de tres ecuaciones en lugar del original. Y entonces por eso muestro en esta siguiente diapositiva que el sistema que están resolviendo es este que tienen aquí arriba, en donde pues la solución es correcta para las tres ecuaciones. En cambio, para las originales, pues es parcialmente correcta porque solo se encontraron dos soluciones. Aquí presento otro sistema, vean este sistema que está aquí, en donde les decía, en la primera ecuación, pues algunos alumnos pueden suponer esto, ¿verdad? Separar de esta manera como lo estoy presentando aquí, x entre y por un lado y menos y 2 sobre 1 en el otro, y al despejar x entre y, llegan a 5 sextos, de donde pues pueden deducir que el x es el 5 y que y es el 6. Y efectivamente, si estas son las soluciones, veamos si efectivamente lo son del sistema. Entonces, presento en GeoGebra, vean, aquí están las dos ecuaciones originales, son estas dos, esta y esta, y aquí con los colores correspondientes son dos rectas y efectivamente es esa la solución. Entonces, como podrán darse cuenta, ni siquiera hay necesidad de utilizar la segunda ecuación para encontrar en este caso la solución. Bueno, pues hasta aquí he presentado casos en donde se procede de manera errónea, equivoca, como dije al principio,
pero aún procediendo correctamente se puede manifestar el error, es decir, el error puede estar presente. Y me permití presentarles este problema. Pues vean, una pelota de 10 centímetros de radio se guarda en una caja con forma de cubo, de manera que la pelota es tangente a las 6 caras del cubo. Me imagino que ya la están dibujando en su mente, ¿verdad? La figura tridimensional, pero además también se va a introducir una pelota de esponja. Y esa pelota de esponja se va a ubicar en la parte media de 2 caras del cubo, de forma que sea tangente a ambas caras y a la pelota grande. Y se pide determinar el volumen que ocupa la pelota de esponja. Entonces, no sé si hasta ahorita esté claro cómo está esta situación. A ver, Sí. repito, se trata de una caja cúbica, se mete una pelota que es tangente a todas las caras, a las 6 caras del cubo, pero además otra pelotita de esponja que va a estar en la parte media de 2 caras del cubo, de manera que sea tangente a ambas caras y también a la pelota grande. Bueno, para que ustedes puedan observar de mejor manera esto, me permite hacer la construcción en GeoGebra. Entonces aquí se ve, vean, el cubo, aquí está dentro la pelota grande, y aquí tenemos la pelotita de esponja en la parte media de esta cara, ¿verdad? Siendo tangente a esta cara frontal y al piso del cubo, y también tangente a la pelota grande. Entonces, si yo pongo una proyección vertical, como viendo de este lado de donde estoy apuntando hacia acá, ¿sí? Se ve este esquema. Vean, donde tengo aquí el cubo grande, la pelota que es tangente a todos los lados del cubo, y la pelotita de esponja, de la cual queremos conocer su volumen. Bueno. Entonces, aquí lo que voy a usar es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Considerando el triángulo que se forma desde este vértice que estoy anotando al centro de la pelota grande y bajando verticalmente y luego llegando al piso y, bueno, a esta cara y regresando acá. Me refiero a ese triángulo rectángulo. Y luego me voy a referir a otro triángulo rectángulo pequeñito aquí formando en la pelotita pequeña. Bueno, con esos dos triángulos, bueno, llego a esto. Obviamente con la notación que tengo ahí, ¿verdad? Se presenta que EF más FH más HB, pues sería igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, ¿sí? Pero viendo el esquema, pues EF es el radio de la pelota grande, por lo tanto vale 10. FR es el radio de la pelotita de esponja, y HB se puede obtener, ¿verdad? Ahí les decía yo, con el teorema de Pitágoras en la pelotita pequeña, y nos da este resultado. Entonces, si yo sustituyo este resultado en la expresión original de acá arriba, se me presenta esto, 10 más R más la raíz de 2R igual a 10 raíz de 2. Y entonces me pongo a despejar el radio. Al despejar el radio llego a esta expresión, 10 por la raíz de 2 menos 1 entre la raíz de 2 más 1. Y entonces me permití obtener o generar el volumen con 4 expresiones equivalentes. Aquí están numeradas. Obviamente usando la fórmula del volumen de una esfera. 4/3 de pi por radio al cubo. Y usando este radio. Entonces vean, la primera es usando el radio tal cual y llego a esta expresión. Obviamente este 10 lo elevé al cubo y lo multipliqué por 4 para obtener esta expresión de afuera y quedarme solamente con raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2 más 1. Entonces, esta es una primera expresión para obtener el volumen. Pero otra es, ¿y qué pasa si yo al radio lo racionalizo, ¿verdad? Para quitar la fracción, o más bien el radical del divisor. Bueno, racionalizando llego a este radio. Entonces, 10 por raíz de 2 menos 1 al cuadrado. Si esto lo vuelvo a ocupar en la fórmula del volumen, entonces obtengo esta expresión equivalente a la anterior para determinar el volumen de la pelota de esponja. En el tercer caso, lo que estoy haciendo aquí es desarrollando, ¿verdad?, el cuadrado de esta expresión raíz de 2 menos 1. Entonces lo desarrollo, aquí está, 2 menos 2 raíz de 2 más 1, y entonces me queda esta nueva expresión, también equivalente a las dos anteriores,
para la obtención del volumen. Y finalmente, en la última propuesta, que es esta última de abajo, pues lo que hago es desarrollar el cubo, ¿ya? Entonces aquí desarrollo el cubo y llego a esta última expresión. Como pueden ver, tengo 4 expresiones equivalentes para la búsqueda del volumen de la pelotita. Bueno, me permití hacer una tabulación para que se observen los resultados empleando cada una de estas. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces vean, aquí está el valor de la raíz de 2 con 2 decimales, con 4 decimales, y aquí con 2, 4, 6, 8, 10, 11 decimales. Y entonces aquí, pues la observación importante es, pues, ¿qué le pedimos a nuestros estudiantes cuando tenemos una aplicación de este tipo, ¿no? ¿Con cuántos decimales va a utilizar la raíz cuadrada de 2? Pues esto depende de la precisión que se quiera obtener, ¿verdad? Pero aquí observen que están las 4 expresiones que determinan el volumen y vean las variaciones en el cálculo. Y vean que aquí hay una que se sale, pero de manera desmesurada del valor, ¿verdad? 1256.6371 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces se puede observar que los resultados con las 4 expresiones, ¿verdad? Dependen de la aproximación que se le dé a la raíz cuadrada de 2. Y que entonces, pues el resultado que van a obtener los muchachos pues va a diferir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el alumno utiliza solo 2 decimales y nos da el resultado 1256? Pues seguramente que se lo vamos a calificar de manera errónea, ¿no? Vamos a decir que está mal y que efectivamente pues hay que tachar ese ejercicio, y sin embargo hizo todo un procedimiento correcto y lo que pasó es la aproximación que utilizó para la raíz cuadrada de 2. En esta última presentación en GeoGebra muestro cómo estas expresiones, este cubo, esta expresión a la sexta y esta de acá al cubo y esta finalmente, las propongo como funciones, como expresiones que puedo graficar. Entonces vean, aquí están las gráficas de las 4 y aquí se puede visualizar por qué unas nos dan unos resultados y otras otros, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que la que más se aproxima a la solución que es correcta, pues es esta que se tiende aquí, de color verde, no sé si lo pueden apreciar, que es la que varía menos en un entorno de raíz de 2, es la que varía menos, por lo tanto, es la más apropiada, la más adecuada para poder encontrar el resultado, pues, mayormente aproximado. Y la menos que debemos ocupar, pues es esta que vemos aquí en medio, de color anaranjado, y que corresponde a la última expresión. Entonces, a eso se debe, pues, las discrepancias en los resultados, en donde las expresiones, pues, son adecuadas para obtener volumen, pero, pues, hay que tomar en cuenta qué vamos a hacer con raíz de 2, cómo la vamos a ocupar para poder dar una solución que sea, pues, la mejor. Bueno, finalmente, bueno, después de todo esto, pues mi conclusión es que, pues como profesores, creo que debemos estar alertas en nuestro trabajo cotidiano para evitar en muchas ocasiones ser injustos con nuestros estudiantes, y creo que también tener la conciencia de que debemos de enseñar de la mejor manera posible. Bueno, yo escucho mucho esto de que un número está sumando, pasa restando, que está restando, pasa dividiendo, y a veces eso no es lo más apropiado que debemos hacer con nuestros estudiantes, porque estas formas de presentar los conocimientos a nuestros estudiantes, por ser sencillas, se les quedan grabadas, y después para poder tratar de modificarlas, cuesta muchísimo trabajo. Aquí están las fuentes de consulta que utilicé, y pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias por haber estado en esta presentación. Pues muchas gracias, profesor. No sé si haya comentarios, muy interesante y qué interesante que vean los errores o las cosas a partir de una gráfica, ¿no? Eso me gustó bastante. Está muy interesante. No sé si alguien quien tenga comentarios. Pati. Sí, bueno, muchas gracias, Roger, muchas felicidades. Está bien Sí, interesante este tema de los errores. sí, Y bueno, yo, no sé, yo creo que un error, pues no es error hasta que nos damos cuenta de eso, ¿no? exacto. Podemos seguir con él toda la vida y a menos que
que alguien nos diga o que nos demos cuenta, pues lo vamos a dejar de cometer. Y en el caso de los alumnos, pues no sé, como que todos los maestros sabemos en qué se equivocan nuestros alumnos, ¿no? En temas específicos. O sea, como que ya sabemos de qué pie cojean y decimos, ah, pues por ejemplo, los extraordinarios, ¿no? Este reactivo lo hago así porque ya sé que el alumno va a despejar así en vez de como debe serlo. Entonces, mi pregunta sería, Roger, ¿cómo consideras tú que estos errores deben de ser tratados en la clase? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, con la experiencia de las clases que he dado, pues me he dado cuenta que los estudiantes olvidan con suma facilidad de un curso a otro. Y creo que la razón es porque están más preocupados porque su resultado final diga aprobé la materia que por realmente haber aprendido de manera correcta. Entonces yo lo que normalmente hago es, si ustedes vieron la presentación, es sumamente detallada. Y yo eso hago con los alumnos, detallo, aunque esté, por ejemplo, en un curso de sexto, pregunto qué conceptos de cursos anteriores no están dominando y me pongo a revisar de una manera muy rápida los conceptos, haciéndoles hincapié en los errores frecuentes que ellos cometen y cuál es la razón por la que no deben de proceder de esa manera. ¿Por qué esos resultados son parcialmente válidos exclusivamente? No pueden ser generalizados. Y entonces ellos se dan cuenta de esto y estoy insistiendo, clase con clase, para que ellos pues logren quitarse esas ideas que traen desde, yo pienso que desde secundaria, ¿verdad? Que no se les puede borrar fácilmente. Entonces, esa es la estrategia que yo utilizo, de hacer hincapié en ello y de hacer una revisión, aunque esté yo en sexto, de esos conceptos que veo que no domino. Gracias. Nada, Pacho. Profesor Hugo. Gracias, Clara. Permítame un segundo. Perdón. Sí, más que nada, bueno, primero agradecerte, Rogelio. La verdad es que la presentación estuvo muy interesante en el sentido de poder como hacer una recopilación de los diferentes errores que cometen los alumnos, ¿no? Y también pues, puntualizar lo que comentabas al final respecto de hacerles saber pues, cuáles son las dificultades. A mí me parece que sí hace falta más poner insistencia en eso con los muchachos, porque ya sabemos, nosotros ya tenemos la experiencia de cómo se han ido equivocando los alumnos al paso del tiempo, y entonces ya sabemos que van a cometer algunos errores que son similares. Entonces nosotros podemos anticiparnos a poder puntualizar, a llamar la atención al respecto de reglas que se han aprendido o que se han mal aprendido y justificarlas para poderlo hacer. Sí creo también que pues necesitamos entrar un poquito más en saber y conocer lo que está de raíz. Si bien es cierto que a muchos lo que les interesa es obtener una calificación aprobatoria, pues también es cierto que puedes interesarles al mismo tiempo salir de una bronca que tienen al estar enfrentando una materia que no le está deteniendo. Entonces, la manera en que creo que podemos ayudar para poder desenganchar es explicando con mucho más detalle el que este tipo de reglas o de propiedades que tienen los números y que no las habían comprendido bien porque a muchos les enseñaron que las matemáticas se hacen como trucos, como si las matemáticas fueran magia, ¿no? Entonces, nada más era insistir en esa parte y de verdad, muchas gracias, estuvo muy interesante. Al contrario, Hugo, muchas gracias. Maestra Gina. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Bien, maestra, gracias. Muchas gracias por tu presentación, me gustó mucho y pues te quiero felicitar. Muy interesante y muy bien presentado. Y te quería hacer algunos comentarios. En este último ejercicio que presentaste con la raíz de 2, pues a veces
Pues todo depende, ¿no? A veces se les puede pedir a los estudiantes que dejen raíz de 2 en la respuesta, ¿no? Que dejen la respuesta exacta. Ahora, si vamos a construir algo que tenemos que medir o algo así, pues entonces sí hay que tomar una decisión de qué aproximación se va a tomar para raíz de 2, ¿no? Y eso me hace recordar que una vez, para lo del Día del Pi, ¿te acuerdas que celebrábamos el Día del Pi? A los de la NASA, sobre todo cuando es el Día del Pi, les preguntan que con cuántos decimales usan raíz de pi. Y pues ellos hacen cosas físicas, ¿no? Entonces van cargando raíz de pi todo el rato, pero al final ya cuando tienen que dar un número, pues lo usan con unas, creo que son 15. Es 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3. Y esa es la aproximación que ellos usan porque esa es la que les sirve, ¿no? Ya no necesitan más, ¿no? Entonces yo creo que ahí todo depende de con qué precisión vas tú a medir algo, si tienes un rayo láser o si tienes una reglita de estas que nada más tiene milímetros, ¿no? Creo que todo ese tipo de cosas, pues sí sería interesante comentarle a los estudiantes, ¿no? Bueno, y luego hay otra cosa bien interesante que le llaman la aritmética lunar. También cuando estabas diciendo esto de los errores, me acordé, es una aritmética donde en la suma, cuando sumas, por ejemplo, 7 más 8, te da el número más grande, 8. Y así vas dígito con dígito, ¿no? Aunque sean de 2 cifras. 1 más 1 da 1, 1 más 2 da 2. Nada más tienen suma y producto. Y en el producto, al contrario, el más chico. Entonces 3 por 8, 3 o así. Y con eso, dice, no, es que llevar, eso de estar llevando y llevo 2 es una lata. Entonces la aritmética lunar no se lleva nada y así son las reglas, ¿no? Cambian las reglas totalmente. Pero con eso consiguen unas sucesiones bien interesantes, ¿no? Y otras preguntas como para poder entender qué significa ser primo. ¿Cuál es el primo en la aritmética lunar y cosas así? Entonces, cambiar las reglas y hacer las cosas de otra manera, como tú mostraste, bueno, cuando sí es cierto, no siempre es cierto, o mira, este ejemplo sí, este ejemplo no, ¿no? O por qué lo hacemos así, pues se me hace súper interesante. Y entonces, más bien, hacerle más preguntas a los estudiantes, más que, no está mal o tachonear todo, ¿no? Sino estar más abiertos y ser más flexibles, ¿no? Si lo hacemos así como tú dices, pues ¿qué va a pasar, no? Entonces, pues yo te agradezco mucho tu presentación y pues me hiciste pensar y voy a revisar los ejemplos que pusiste, sobre todo los que hiciste con GeoGebra. Muchas Gracias. gracias, maestra Gina. Al contrario, gracias a usted. Y efectivamente, yo, por ejemplo, en mis clases siempre les digo a los muchachos que ni las fracciones ni los radicales que no son exactos los realicen, sino que dejen expresada la solución de manera exacta. Pero efectivamente, cuando esto es ya una aplicación física o de otra índole en donde se requiere un resultado más, digamos, palpable, por decirlo de alguna manera, pues sí es importante hacerles hincapié en que el número que en este caso es raíz de 2, pues tiene que dársele una aproximación adecuada para que el resultado sea lo más apegado a la realidad, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Entre si voy a usar ese dato para un problema cotidiano o de la vida real que sí me interesa resolver de manera lo más precisa posible, o es simplemente un resultado matemático en donde quiero esa exactitud completa. Por otra parte, doctora, ahorita que me mencionó esto de la aritmética lunar, pues efectivamente creo que todo esto que hagamos y que indaguemos nos lleva a descubrimientos importantes, ¿verdad? Yo creo que de esta manera es como la ciencia en general ha avanzado. Y como lo dice alguno de los profes en el chat, los errores nos hacen aprender y creo que equivocarse es adecuado. Es la forma de poder aprender. No es que el error sea, lo tachemos como algo que no deba presentarse. Creo que todos hemos aprendido a base de cometer errores, pero también de darnos cuenta que los hemos cometido y que vamos superando eso para que pues en otras ocasiones ya no los cometamos. Muchas gracias, doctora Gina. De nada. Patti. Pues es que, perdón, nada más quería compartirles, me hizo pensar lo que decía Hugo hace un momento, que cuando, no sé, cuando revisamos tantos errores
en lo cotidiano con nuestros alumnos. No sé, hace tiempo hice un trabajito ahí con ellos sobre estos errores. Y cuando tienes tiempo, digo, a lo mejor en nuestras clases por tantos alumnos no lo hay, pero cuando tienes tiempo de sentarte y de indagar qué es lo que está pensando o cómo está reflexionando sobre un error, a veces de verdad nos llevamos sorpresas porque no es así como de que no se aprendió la fórmula o no sabe cómo despejar, sino problemas que vienen mucho más atrás, ¿no? Entonces, pues solamente la invitación, si alguien tiene un poquito de tiempo y con algunos alumnos que tengan algunos errores que sean muy recurrentes, pues sí, a lo mejor indagar un poquito qué es lo que está pasando con ellos. Gracias. Profesor Manuel, gracias, Pati. Hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias, profesor Rogelio, por compartirnos sus experiencias. Y yo quisiera compartir a la vez algo que espero nos mueva a la reflexión, porque precisamente pensando en estos errores, alguna vez en un grupo de cuarto estábamos resolviendo unos ejercicios, de hecho era un grupo de física, y hubo necesidad de encontrar el resultado de 1/2 más 1/3. Entonces una chica de inmediato dijo, eso da 2/5. Y precisamente para tratar de ilustrar dónde estaba el error, yo le pedí que pasara al pizarrón a resolver el ejercicio. Y como era de esperarse, pues estaba sumando numerador con numerador, denominador con denominador, y de ahí la circunstancia de obtener los 2/5. Le pedí entonces a todo el grupo que estuviera atento al pizarrón para que viésemos geométricamente cómo se obtenía la respuesta, cómo el hecho de que un medio se podía representar como 3/6, como se ve en la primaria. Dibujas un rectángulo, lo divides en partes iguales, etcétera, etcétera, y de tal manera que aritméticamente encontrar el mínimo común múltiplo tiene su equivalente en geometría de transformar todo a sextos. Y entonces encontramos que la respuesta correcta es 5/6. Yo esperaba que la audiencia dijera, qué bien, ya comprendimos. Para mi sorpresa, uno de los chicos dijo, al profe le gusta trabajar de más, es más rápido el método de Excel. Y digo, oye, pero está mal. Dice, no importa, es más rápido. Entonces eso mueve a la reflexión. Parece ser que hay gente que le apuesta a la inmediatez. Yo quiero algo que surja así, aunque esté mal. Y bueno, total, para finalizar, ese día yo les dije, miren, hay un grave error aquí. Si ustedes gustan seguir el método de Excel, aunque yo me pare de cabeza, lo van a seguir haciendo. Y lo harán hasta que se topen con que ese error les causa un problema severo. Si un zapato les aprieta y dicen, pues no importa, me aprieta, pero está bonito y es más rápido, eventualmente les puede causar un callo, tal vez una lesión, y solamente en ese instante van a cambiar de opinión. Por tanto, pues en algún momento, este callo que ahorita se están llevando, les va a causar conflictos. Y bueno, para acabar pronto, a esta chica Itzel me la encontré 3 años después, cuando ya estaba repitiendo sexto, y llevó el curso conmigo. Y para ese momento, efectivamente, ya había corregido el problema de 1/2 más 1/3 igual a 2/5. Y batallaba mucho, porque era su último año en la prepa y le urgía salir. Bueno, es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, maestro Manuel. Muchas gracias. Pues hay varios comentarios en el chat. A ver, no sé si había uno por acá. Bueno, la mayoría son para felicitarte y muy interesante. Creo que todos hemos tenido experiencias de este tipo, ¿no? Pero está muy, muy, muy interesante, Rogelio. No sé si quiera alguien más, otro comentario o alguien del chat. Bueno, pues entonces, pues ya terminamos nuestra reunión. Hemos decidido en el grupo que antes teníamos dos exposiciones, pero creo que estábamos todos muy atareados con mucha prisa para terminar la exposición y creo que valen tanto la pena que hemos decidido nada más tener una exposición para que tengamos el tiempo necesario para y no andar cortando, ¿no? No sé, la próxima sesión va a ser el 27 de enero. Pati, ¿alguien de ustedes va a exponer? Ya hay alguien que va a exponer, no me acuerdo quién es, no me acuerdo quién. Bueno, luego me lo mandas, Sí, por favor, el pero título. y bueno, también hacerles la invitación a todos los profes que si quieren exponer cualquier tema que
que quieran compartirnos, pues las sesiones están abiertas para todos. Claro. Entonces, pues para que se anoten, les compartiré el enlace de Drive con los coordinadores para que quien quiera anotarse, pues bueno. Perfecto. Sí, hay fechas como para dentro de 2 semanas ya. Ok. Dos sesiones, dos. 2 sesiones más, ok. Bueno, ahí luego me lo mandas para ponerlo en la página y voy a subir la sesión grabada de hoy y pues ya terminamos. Ok. Bueno, gracias profesores y pues que sea un buen año. Esperemos que ya mejoren las cosas. Muchas gracias. Bonita tarde. Hasta luego. Feliz año. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Que se mejoren tus hijos.